En esta sesión vamos a abarcar todo lo que es crioterapia, un resumen de lo que es esta intervención. Vamos a ver los efectos, aplicaciones, para qué se usa, sus contraindicaciones, precauciones, efectos adversos y también vamos a ver técnicas de aplicación y también cómo llevar un registro de estas aplicaciones, ya hablando de las historias clínicas. Bueno, primeramente, ¿qué es crioterapia? La crioterapia es la utilización terapéutica de lo que es el frío. En rehabilitación lo vamos a usar para controlar inflamación, dolor y lo que es edema. Y por medio de estos efectos podemos usarlo para reducir la espasticidad, controlar síntomas de esclerosis múltiple y facilitar lo que es el movimiento. Empezamos con qué efectos nos va a dar lo que es la aplicación del frío dentro del cuerpo. El principal efecto es el efecto hemodinámico. Esto es a nivel de circulación y principalmente vamos a tener al inicio de mi aplicación de frío un descenso del flujo, que se conoce como una vasoconstricción. El frío sobre la piel causa esta constricción inmediata de los vasos cutáneos y por ende tenemos una disminución de lo que es la sangre. Y este efecto va a persistir en los primeros 10 minutos hasta los 15, máximo 20 minutos. Cuando tenemos una aplicación del frío vamos a tener varios sistemas para provocar al final una vasoconstricción. Si tenemos activación de los receptores cutáneos de frío, van a estimular directamente la contracción del músculo liso de las paredes de los vasos. El enfriamiento de los tejidos va también a disminuir la producción y liberación de reguladores de vasodilatación, que son la histamina y la prostaglandina. Al inhibir esas liberaciones, pues tenemos una vasoconstricción o una vasodilatación reducida también. La disminución de la temperatura también causa una activación refleja de las neuronas simpáticas adrenérgicas, lo que también causa una vasoconstricción, esto más en las zonas expuestas directamente al frío y de menor medida en las zonas distales. Se piensa que también el frío reduce lo que es el flujo, ya que aumenta la viscosidad de lo que es la sangre. Y como está aumentada esta viscosidad, pues hay más resistencia al flujo y circula un poco más lento. Otro efecto que podemos observar es el aumento posterior del flujo sanguíneo. Esto sucede cuando hay una aplicación prolongada de lo que es el frío. Como vimos en los primeros 15 y 20 minutos vamos a tener lo que es la vasoconstricción. Si pasamos estos tiempos podemos tener una vasodilatación que se conoce como vasodilatación inducida por frío, que ya son en periodos prolongados. Por eso hay que tener cuidado con las aplicaciones del frío respecto a los tiempos. Dependiendo qué objetivo voy a buscar, si es constricción o dilatación, pues ya yo administro lo que es mis tiempos de aplicación. Aquí hay un esquema donde resumen lo que es cómo se produce la disminución del flujo de sangre por que otros diferentes medios. Cuando hay descenso de temperatura, como volvemos a repetir, a nivel de termorreceptores cutáneos tenemos de inmediato contracción del músculo liso que me provoca una vasoconstricción. O envía estímulos al ganglio de la raíz dorsal de la médula, lo que aumenta lo que es la activación simpática adrenérgica, me da una vasoconstricción. Otra vía es que inhibimos la liberación de vasodilatadores, que por ende me da una vasoconstricción, o un aumento de viscosidad de la sangre,
que hace que me disminuya el flujo de sangre, que es el efecto final después de una vasoconstricción. Ese es el efecto principal en cuanto a hemodinámicos. Pasando a efectos neuromusculares, tenemos una disminución de la velocidad de conducción nerviosa y un aumento en el umbral del dolor. En el caso de la disminución de velocidad, en aplicaciones de 5 minutos o más se observa esta disminución, principalmente en nervios sensitivos y nervios motores, mayormente en nervios que están mielinizados. El que más se ve afectado, por así decirlo, son las fibras A delta, que son las que transmiten lo que es el dolor. Y es un menor efecto en las fibras que sean amielínicas. Pero igual se ve un efecto, aunque sea un poquito más reducido, también disminuimos esa conducción nerviosa. Y ya que las transmisiones del dolor van disminuidas, aumentamos lo que es el umbral del dolor. Y si aumenta mi umbral del dolor, mi sensación del dolor se va a disminuir. En el caso de aumento del umbral del dolor, cuando tenemos una estimulación de los receptores cutáneos de frío, se puede proporcionar impulsos sensitivos suficientes que bloquean, ya sea total o parcialmente, la transmisión de estímulos dolorosos hasta lo que es la corteza cerebral. Y así es como obtenemos estos dos efectos neuromusculares. Otros efectos ya a nivel más muscular, tenemos una alteración de fuerza muscular, que es cuando hay una aplicación, se ha observado que hay un aumento de fuerza isométrica cuando tenemos una aplicación de masaje con hielo durante 5 minutos. Esto es porque facilita la excitabilidad de los nervios motores y aumenta lo que es la motivación psicológica. Aquí hay que resaltar que nada más se ha observado aumentos en fuerzas isométricas y esto es un aumento directo. Y bueno, después del enfriamiento, durante los primeros 30 minutos de aplicación, ya que estamos después de esa aplicación, esta fuerza isométrica se disminuye inicialmente, pero después de una hora o 60 minutos vuelve a aumentar, superando los parámetros anteriores de la aplicación, y este aumento se puede mantener hasta lo que son 3 horas. Por eso se ha recomendado el uso de frío para trabajar lo que es fuerza muscular, porque aumenta inicial con masaje de 5 minutos, desciende un poco la fuerza los primeros 30 minutos, pero a la hora ya aumenta y se mantiene prolongadamente, que son hasta 3 horas de este aumento de fuerza. Igual para cuestiones de investigación se recomienda que si se van a medir parámetros de fuerza con aplicaciones de frío, que estas mediciones de fuerza se hagan antes de las aplicaciones para evitar algún sesgo, o igual en cuestiones de evaluación del paciente. Si vamos a evaluar fuerza, se recomienda que esta se haga antes para evitar unas modificaciones de fuerza y que los parámetros salgan diferentes. Dentro de las alteraciones musculares, también lo podemos utilizar para disminuir la espasticidad. Cuando se aplica correctamente, podemos disminuir de forma transitoria la espasticidad. Esto se puede explicar o se han propuesto dos mecanismos para obtener estos beneficios. Primero es una disminución de la actividad de las motoneuronas gamma y posteriormente una disminución de la actividad aferente del huso y del órgano tendinoso de Golgi. Esos son unos efectos que se han visto con aplicaciones de frío para obtener una disminución de esta espasticidad. Y ya que tenemos una disminución de esta espasticidad, nos permite trabajar mayores rangos de movimiento, facilitar lo que son los estiramientos, ya que estos efectos pueden persistir hasta durante 1 hora o 1 hora y media. Entonces ya después de esas aplicaciones me da ese periodo para poder trabajar
con mi persona con espasticidad, con mayor facilidad y mayores rangos de movimiento. Por esto mismo se recomienda que sea la aplicación de crioterapia antes de otras intervenciones para que me las facilite un poquito más. Otro efecto que tengo es la facilitación de contracción muscular. Este es un uso con aplicaciones breves de frío, ya que facilita la actividad de las motoneuronas para producir contracciones en músculos flácidos, que ya una aplicación la vamos a desarrollar más adelante. En cuestiones de efectos metabólicos, tenemos que hay una disminución del metabolismo. El frío va a disminuir lo que es el ritmo de todas las reacciones metabólicas, también las que están implicadas en inflamación y cicatrización. Por lo tanto, la crioterapia se puede utilizar para controlar las inflamaciones agudas, pero no se recomienda cuando mi proceso de cicatrización está retrasado, porque puede alterar aún más la recuperación. Otra cosa que se ha visto es que las actividades enzimáticas que degradan el cartílago, como el caso de la colagenasa, elastasa y hialuronidasa y proteasa, se inhiben cuando se bajan las temperaturas en lo que son las articulaciones. Y estas actividades cesan casi por completo cuando tenemos una temperatura de 30 grados o inferiores en lo que es en la zona a tratar. Por esto que se ha visto, se recomienda lo que es el uso de crioterapia para prevenir o reducir lo que es destrucción del colágeno en lo que son enfermedades articulaciones inflamatorias, que son como la artritis o la artrosis, que se ha visto a veces anteriormente que utilizaban lo que es el calor para controlar lo que es el dolor, pero se ha visto que pues es más efectivo usar la crioterapia por los efectos a nivel metabólico. Igual para prevención pues sería idealmente. Ya en base a los efectos que tenemos podemos decidir, podemos ver qué aplicaciones podemos darle a la crioterapia, para qué la voy a usar dentro ya de lo que es rehabilitación. ¿Para qué la puedo usar? Para controlar la inflamación, ya que ralentiza las actividades de reacciones químicas que se producen durante mis fases inflamatorias. En lesiones de partes blandas va a disminuir la actividad de leucocitos y esto me va a prevenir lo que es el daño microvascular. Y por esta situación se va a recomendar aplicar crioterapia inmediatamente después de que se produzca la lesión y durante toda la fase de inflamación aguda. Y esto es para controlar lo que es hemorragia, edema, dolor y aceleramos lo que es la recuperación. Otra aplicación es el control del edema, ya que reduce la liberación de sustancias vasoactivas como la histamina que vimos, y esto pues ayuda de que no sea tan fuerte esta fase o este edema que se va a producir por una lesión aguda. Hay que tener bien en cuenta y diferenciar lo que es un edema agudo a un edema crónico, porque estas aplicaciones no se recomiendan en edemas que son por falta de movilidad o por circulación deficiente, ya que podría agravar los síntomas en estas circunstancias. ¿Y por qué no se recomienda? Porque en estos casos necesitamos aumento y no un deceso de circulación venosa o ya sea linfática para mover ese líquido fuera de la zona afectada. Por eso no se recomienda lo que es el frío, porque estamos reduciendo lo que son esa circulación. Otra aplicación para controlar el dolor, ya que cuando queremos este efecto lo podemos encontrar más fácil con los pulverizadores de crioevaporación o lo que es masaje con hielo, para enfriar la piel antes de estirar los músculos de esa zona, ya que si bajamos el dolor nos permite tener una intervención un poquito más
fácil o que no nos restrinja tanto lo que es la sensación del dolor. La aplicación durante 10 a 15 minutos puede controlarnos el dolor hasta 1 hora o un poco más, ya que es el resultado del bloqueo de conducción por fibras A delta, que son las que transmiten lo que es el dolor. Y en el caso de modificación de la espasticidad, aplicaciones de 5 minutos disminuyen los reflejos tendinosos profundos. Si aplico de 10 a 30 minutos, vamos a eliminar lo que es el clonus y bajamos la resistencia del músculo a lo que son los estiramientos. Y estos efectos me pueden perdurar a 1 hora o un poquito más. Para tratamiento de la esclerosis múltiple, esto solo puede ser aplicado cuando mi paciente es termosensible. En estos pacientes que son termosensibles, regularmente cuando tienen calentamiento general se agravan sus síntomas. Por eso se utiliza lo que es un enfriamiento general. Puede ser con cámaras frías o chalecos de enfriamiento. Cuando les aplicamos este enfriamiento, se ha observado que mejoran síntomas de fatiga, de debilidad, tienen mejoría en su función visual y en su estabilidad postural. Para lo que es facilitación, son aplicaciones rápidas de hielo y ayuda a desencadenar patrones motores. Esto se utiliza más en personas que tienen musculatura flácida o presentan algún grado de hipotonía. Un ejemplo de aplicaciones como las de Margaret Root en flacidez, donde se hacen toques de hielo en las zonas donde se quiere estimular este reflejo motor. Y dentro de estas aplicaciones de facilitación, en aplicaciones rápidas de enfriamiento rápido y corto, se tiene que tener mucho cuidado para evitar estimular patrones motores o respuestas de rebote no deseadas y evitar que haya una desincronización de esta activación muscular a través de estos estímulos de retirada refleja por el frío. Otras aplicaciones sería la criocinética o el crioestiramiento, que es el utilizar lo que es mis efectos de crioterapia para ya tener unos efectos más dinámicos. En criocinética aplicamos lo que es el frío y lo que es el ejercicio. Esto lo que utiliza es cuando una inhibición del dolor me va a permitir trabajar fuerza o ejercicio en mi paciente de una manera un poco más efectiva, ya que no está presentando el dolor. Por eso se combinan aplicaciones fríos de 20 minutos, ya que mi paciente refiere que no siente el dolor o ya está adormecido. Aplico periodos de ejercicio desde 3 hasta 5 minutos o hasta que mi paciente me refiera que ya está volviendo esa sensación a la normalidad. Y se vuelve a aplicar lo que es mi ciclo de enfriamiento hasta lograr analgesia y luego regreso otra vez a fortalecer o mi ejercicio. Se pueden repetir hasta 5 ciclos de este patrón de bloquear dolor y continuar con ejercicio. Por otro lado tenemos crioestiramiento, que es un enfriamiento antes de estirar. Para lo mismo reducimos espasmo muscular, baja el dolor, me va a permitir mayor arco de movimiento para que mi estiramiento sea un poquito más de lo que me permitiría esa sensación del dolor y ir quizá al grado óptimo que yo necesito para que mi estiramiento sea más efectivo. Esas son las aplicaciones y efectos de lo que es crioterapia. Pasando a lo que son contraindicaciones y precauciones, pues siguientes. Contraindicaciones. ¿En qué casos yo no voy a utilizar crioterapia? Primeramente, hipersensibilidad al frío o presencia de urticaria inducida por frío. Hay personas que presentan hipersensibilidad al frío y puede ser familiar, puede ser adquirida y es una reacción, provoca reacción vascular en la piel en respuesta a lo que es exposición al frío. Esta reacción la podemos observar cuando aparecen manchas uniformes
y ligeramente elevadas, pueden ser muy rojas o pueden ser muy pálidas a nivel de la piel. Pero el paciente menciona un picor excesivo. Se presenta lo que es la urticaria y ahí podemos observar que puede ser muy sensible al frío y ahí no hay que aplicar esta intervención. Intolerancia al frío. Cuando aplicamos frío, el paciente refiere lo que es dolor intenso, entumecimiento y cambios de color en respuesta a estas aplicaciones. Puede padecer en pacientes que tengan patologías reumáticas después de un accidente grave o algún traumatismo quirúrgico en lo que es la parte de los dedos. Otra contraindicación tenemos la crioglobulinemia, que es un trastorno poco común, que es lo que se agregan las proteínas séricas en circulación distal cuando enfriamos estas zonas distales de las extremidades. Al estar expuestos a este frío, me liberan este tipo de proteínas que van a formar lo que es un tipo gel y pueden dificultar la circulación de la sangre, causando una isquemia local. Si esta situación se presenta y hay demasiada obstrucción de mi circulación, puedo provocar lo que es una gangrena en esa zona. Ese trastorno puede ser idiopático, que no se conoce una causa en específico, o puede asociarse a un paciente que presente un mieloma múltiple, lupus eritomatoso sistémico o artritis reumatoides, y por eso hay que tener cuidado, checar bien historia clínica para evitar esta situación y provocar un daño a lo que es mi paciente. Otra contraindicación tenemos la hemoglobinuria paroxística por frío. Esto es cuando por medio de lo que es la orina, al exponerse al frío, se excreta lo que es la hemoglobina de los glóbulos rojos por medio de lo que es la orina. En caso de enfermedad o fenómeno de Raynaud, es una forma, esta enfermedad, la de Raynaud, es una forma primaria o es idiopática de la cianosis digital paroxística. Eso puede ser consecuencias ya sea de algún otro trastorno local o sistémico. Esto es característico ya que observamos lo que es palidez y cianosis, seguidas de enrojecimiento de piel en lo que son los dedos. Y esto es causado por exposición al frío o un trastorno emocional. Esta situación es más común en mujeres jóvenes. Y en cuestión de mala circulación o una vasculopatía periférica, bueno, esto es porque aplicamos el frío y podemos agravar este problema que ya viene presentando el paciente, ya que el deterioro circulatorio puede ser resultado de vasculopatías periféricas, traumatismos en vasos o en las primeras fases de cicatrización tisular. Y bueno, aquí podemos tener un edema, pero siempre, como ahí vuelvo a repetir, hay que establecer la causa del edema, ya que si mi edema es secundaria a inflamación, sí se puede mejorar con crioterapia. Pero si mi edema es cuestión a lo que se menciona aquí de mala circulación, puedo agravar lo que es este tipo de edema. ¿Cómo distinguir estos edemas? Observando lo que es color y temperatura de la piel en la zona donde está presente. Si es un edema secundario a inflamación o un edema agudo, la zona va a estar color rojo y una temperatura un poquito más alta, se siente caliente la zona. Mientras que un edema crónico o por mala circulación es frío y es pálido. Para evitar estas situaciones, ¿qué le puedo preguntar a mi paciente? Primera pregunta que hay que hacer es si tiene una sensación o una respuesta extraña que él ha notado a una aplicación de frío. Si me contesta que sí, bueno, de ahí yo me puedo desglosar a estas preguntas para poder clasificar si entra en una contraindicación o solo una precaución.
Podemos preguntar si me contestó que sí, tiene una sensación, una respuesta extraña, si tiene exantema o lo que es la urticaria, que son los granitos, o una irritación al aplicar lo que es piel. Si me contesta que sí, es que presenta una hipersensibilidad al frío. Pregunto si presenta dolor intenso, entumecimiento o cambios de color en las manos. Pues si me contesta afirmativo, es que presenta quizá lo que es Raynaud. Preguntamos si en algún punto durante temporadas de frío, épocas de frío, o después de sentir frío, ha observado que sangre en lo que es la orina, y ya nos vamos a lo que es la hemoglobinuria. Pero también hay que preguntar si tiene alguna lesión nerviosa o si tiene sensación de entumecimiento u hormigueo de la extremidad, y hay que preguntar dónde. Podemos hacer pruebas de sensibilidad para verificar si hay o no un daño en la lesión nerviosa, porque hay que tener cuidado en esto, porque igual como vimos afectamos los niveles de conducción y pues no queremos provocar ya un daño si ya tenemos un daño previo en esa parte, hablando de lo que es el nervio. En el caso de las precauciones, este caso es cuando sí podemos aplicar, pero hay que estar checando para no causar un problema, igual una constante vigilancia. Precauciones para uso de crioterapia sobre una rama superficial de un nervio. Si aplicamos el frío directamente sobre una rama principal, ya sea superficial de un nervio, por ejemplo el peroneo en la cara externa de la rodilla o el nervio radial en la cara posterior exterior del codo, podemos causar lo que es el bloqueo de la conducción nerviosa. Por lo tanto, hay que monitorizar si hay apariciones de signos o cambios de conducción nerviosa. Puede ser entumecimiento u hormigueo distal. Si se presenta esto, suspendemos lo que es esta aplicación. Nada más hay que tener cuidado cuando sí el nervio es muy expuesto. Sobre una herida abierta no se debe aplicar directamente sobre cualquier herida profunda abierta, porque retrasamos cicatrización de la herida, porque estamos reduciendo lo que es la circulación y el ritmo metabólico. Sí se puede aplicar en lesiones cutáneas superficiales, pero igual hay que tener cuidado porque estos receptores térmicos que están a nivel de la piel pueden estar dañados o incluso ausentes, y puede que la sensación del paciente no sea óptima y no me puede indicar cuando ya tenga molestias durante la aplicación. ¿Qué hay que valorar? Hay que inspeccionar la piel cuidadosamente para ver si hay heridas profundas, cortes u abrasiones. Y en estos casos no hay que aplicar o tener mucho cuidado en una aplicación directa. En el caso de hipertensión, debido a que el frío me puede causar aumentos transitorios de presión arterial, ya sea sistólica o sea diastólica. Si mi paciente tiene hipertensión y necesito aplicar lo que es frío, lo tengo que llevar monitorizado en toda la aplicación, antes, durante y después de mi aplicación. Igual me puedo guiar con los parámetros que haya tomado el médico, de qué niveles de presión me maneja, qué nivel puedo llegar, qué nivel ya me es riesgoso, para yo llevar un chequeo de esa aplicación y no provocar un problema grave. En el caso de deterioro de sensibilidad, estado mental, pacientes muy jóvenes o muy mayores, va más o menos algo similar. Esto es porque como no me está sintiendo, no me sabe establecer a qué límite, no puedo presentar una quemadura, porque no está teniendo esa sensibilidad necesaria para saber si ya está molestando o no. En estado mental, porque no me puede comunicar o no encuentra la manera de expresarme que ya le está molestando. Igual en estos casos en sensibilidad, pues estar checando constantemente el estado de la piel y mis aplicaciones. En caso de que no me pueda expresar lo que está sintiendo, establecer con mi paciente algún método de comunicación en especial entre el terapeuta y el paciente, en que yo sepa que ya le está molestando, a qué límite, algún tipo de seña, sonido, etc. Y en el caso de pacientes muy jóvenes o muy mayores es porque quizás están presentando problemas de comunicación.
quizá un niño muy pequeño aún no aprende a hablar o la tiene dificultada y no me puede expresar lo que está sintiendo, pero igual es establecer algún tipo de comunicación, o en pacientes muy mayores en que ya no tienen esa capacidad de hablar, también para tener esa comunicación. Igual en pacientes muy jóvenes y muy mayores, en muchos casos tenemos lo que es alterada la regulación térmica, ¿sí? Y pues también hay que tener un poquito de cuidado en estas aplicaciones. Efectos adversos a una aplicación. Si ya estoy aplicando crioterapia, ¿qué efectos puedo tener? Son varios los efectos adversos que se han descrito cuando aplicamos frío de manera incorrecta o cuando está contraindicado. El efecto más grave es cuando tenemos una aplicación inadecuada. El más grave que puedo tener es una muerte tisular, porque tenemos una vasoconstricción prolongada y nos da una isquemia y trombosis en lo que son vasos pequeños. La muerte tisular puede ser también el resultado de una congelación del tejido cuando exponemos a un paciente a una temperatura demasiado rápida o enfriamos muy rápido. Está muy alta esa temperatura o el cambio es muy rápido, podemos congelar lo que es el tejido. El tejido puede lesionarse cuando esa área o esa temperatura local me baja hasta 15 grados centígrados. Sin embargo, la congelación o la lesión por congelación no se va a producir hasta que yo baje a entre 4 y 10 grados centígrados, que es una temperatura ya muy baja. Una exposición excesiva al frío también me puede causar lesiones temporales o permanentes en mis nervios. Si tengo esa ya lesión por crioterapia, puedo causar dolor, entumecimiento u hormigueo, ya que es anormal, ya es constante, incluso cuando yo no estoy aplicando, porque yo ya lastimé lo que es ese nervio, porque tengo una anomalía en mi conducción nerviosa. Para evitar todo este tipo de lesiones en partes blandas, se recomienda que mi aplicación de frío siempre sea menos de 45 minutos, aunque sea prolongado. Aunque yo busque una aplicación prolongada, no debo de pasar de 45 minutos y que sea por más de 15 grados centígrados, que no me enfríe hasta 15 grados. Por eso se recomienda una aplicación promedio que va desde 15 hasta 20 minutos. Sí tengo como un objetivo la vasoconstricción, para que sea algo controlado y evitar estos problemas o esos efectos adversos que se mencionan. Y bueno, estos son los efectos de crioterapia, aplicaciones, contraindicaciones y precauciones. Ya teniendo conocimiento de todos estos efectos, yo ya puedo elegir mi técnica de aplicación o para qué lo necesito, en qué fase me puede beneficiar más esta aplicación para mejorar o acelerar la recuperación de mi paciente. Y bueno, pues cualquier duda me la pueden dejar con confianza y pues nos vemos en la próxima clase donde hablaremos ya de aplicaciones del calor.